a todos, soy Cari Creel desde Córdoba, Argentina, para el programa Horizontes de Nuestra América. Y hoy tenemos un programa muy especial. Estoy aquí acompañada por la gente de la Mesa Afro Córdoba, con Griselda Manzoli, que nos va a contar un poco, porque ya se viene el 27 de abril, es el Día del Descendiente Afro-Cordobés. De la cultura afro-cordobesa, así que bueno, la saludamos. Bueno, Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Cari? Gracias por la invitación. Bueno, yo pertenezco a Mesa Afro Córdoba. Como habías mencionado, el día 27 de abril nosotros festejamos el Día de la conmemoramos el Día de la Cultura Afro-Cordobesa, porque ese día se recuerda la primera venta registrada de los primeros esclavizados en la provincia de Córdoba, que fue puntualmente donde ahora todos conocen la Plaza San Martín. Bien. Que es la plaza principal de nuestra ciudad, de Giomar y Pablo. Es la primera venta que se registra, entonces nosotros elegimos esa fecha para... Claro, por lo significativo. Exactamente. Una pregunta en general para contar a toda América, la cuestión... de los afrodescendientes en nuestro país, en Argentina y particularmente en Córdoba. ¿Qué análisis podés hacer en esa cuestión puntual cuando para el común de la gente es como que no existieran afrodescendientes? ¿Cuál es la visión de ustedes respecto a eso? Y bueno, la visión es el trabajo de Mesa Afro en este momento, desde siempre, hace 7 años que nosotros estamos con Mesa Afro. Y la función de Mesa Afro es visibilizar puntualmente que en Córdoba sí hubo una gran población de esclavizados, los cuales se mezclaron con la población de Córdoba, con indios, con blancos. Y bueno, hay mucho desconocimiento con respecto a eso, mucha ignorancia, a veces porque se quiere y a veces porque no se sabe o no llega a las escuelas. Bien. Que es donde puntualmente nosotros apuntamos para... poder, porque si vos no lo aprendes de chico, de grande es mucho más difícil. Muy. Entonces nosotros apuntamos a eso, a visibilizar que en Córdoba hubo una gran población negra y que bueno, que los esclavizados no desaparecieron ni en las guerras, ni con enfermedades, ni como se dice en los libros, sino que todavía estamos. Y hay que reescribir la historia. Exactamente. Y en lo particular, Gri, tu historia. Bueno, mi historia... Bueno, yo tengo 43 años, soy diseñadora gráfica. Hace 7 comenzamos con Mesa Afro Córdoba, con mi compañero Rodo. Y después se sumó mucha más gente. Actualmente somos 7. Y bueno, mi historia particular comienza con una prima que hizo un curso de raíces afro en Córdoba con un historiador. Y una de las tareas que tenía en el grupo era consultar en la familia si había algún tipo de raíz afro. Particularmente en mi familia siempre se contó en las reuniones familiares de mi abuelo que había venido de Italia sin nada, que se había instalado acá en Córdoba, en la calle Corrientes, que levantó un negocio de ramos generales y nada más, que tuvo 2 hijos, uno es mi abuelo, y no se hablaba de ninguna mujer. Bien. Entonces yo creía que había venido y había fallecido acá, y a veces me parecía que se había quedado allá y había mandado a los hijos después, no entendía. Claro, como muy difusa esa parte. Era solamente la figura de él. Entonces, bueno, cuando mi prima hizo este curso, le preguntamos a mi tía, que es la hermana de mi papá, y mi tía nos dijo, sí, hay una abuela negra. Entonces, bueno, para mí, para mi prima, para toda la familia fue como una sorpresa, porque nunca, como en tantos años no se va a haber mencionado eso, la parte femenina de la familia. Y después, o sea, nos empezó a contar que sí, que era una parte que estaba negada, de la que no se hablaba. No solo, sí, puede ser porque mi abuelo tenía un carácter fuerte, pero también porque ella era negra. Claro. Y al ser negra en ese momento en la sociedad, era vista como la mucama de la familia, no como la esposa de mi bisabuela. Exactamente. Entonces nosotros asumimos, a partir de eso, de que ella no tenía el poder de decisión sobre mi abuelo ni sobre el hermano. Por eso tampoco sabemos mucho de ella.
Claro, no pudieron rastrear Exactamente, mucho. salvo, bueno, cuando ya empezamos con el tema del grupo de la mesa, empecé a rastrear documentos a partir de la página Family Search, que me sirvió muchísimo, y pude llegar a un censo donde yo le encontré a ella con su familia, con mi tatarabuela y mi tatarabuelo en un registro, un censo de 1895 creo que Ajá. era. Bueno, pero todavía ¿Y sigo... pudiste determinar de qué país No venían o pude, no? ¿O eso? no pude determinar de qué país, porque cuando ingresan al país y los censan, primero que los censaban muy mal, porque Sí. ni siquiera les importaba poner bien el nombre. De hecho, yo la rastreaba a la mamá de mi bisabuela, yo sabía que se llamaba Fructuosa. Yo la buscaba como Fructuosa y le habían puesto Frutosa. Claro. Entonces o sea, se me fue falta. muy difícil de encontrarla, y el apellido Díaz tampoco, no era con Z, era con S, era mucho lío encontrarla, pero bueno, estaba Pero ahí. tuviste la suerte por lo menos Sí, de sí, arribar ese. de verlas por lo menos anotadas en ese documento. Después, bueno, este es un proceso que sigue, porque yo lo que pretendo es llegar a algún registro que me dé a mí, o sea, a mí no me hace falta, ¿entendés? Pero muchas veces como grupo, como Mesa Afro, y también como persona, nos han dicho, pero vos qué constancia tenés que sos afrodescendiente. Claro. A mí no, yo me miro al espejo y la historia que a mí me cuentan de mi abuelo no coincide con lo que yo veo en el espejo, porque yo siempre me sentí una mujer negra. Claro, y Lo también veo. pasa por formar tu propia identidad, que Exactamente. es fundamental Exactamente. en un ser humano. A mí no me hace falta, más allá de que mi tía lo corroboró, porque no, como te vuelvo a repetir, no me hace falta un papel, porque hay tradiciones familiares que, bueno, no se borran, por ejemplo, la comida, el mole, ciertas formas de llevar el cabello de mi tía, son cosas que, por más que hayan hecho mucha fuerza, no se han podido borrar. Bien. Pistas así de, por ejemplo, mi tía me contaba, mi papá agarraba la bici y me decía, ya vengo, me voy al Congo. El Congo es un barrio de Córdoba que era, en su mayoría, era de afrodescendientes. No había gente blanca viviendo en ese barrio. Entonces eso quiere decir que había un contacto ahí, Claro, ¿entendés? Es como un rompecabezas, la identidad es como un rompecabezas. Bueno, la ficha que me faltaría sería encontrar a mis tatarabuelos o algún ancestro anterior en algún registro donde me diga que eran esclavizados. Pero yo, o sea, tengo la certeza de que sí. Claro. Y con todo ese bagaje, que es emocionante, es muy emotivo porque te da esa cuestión de tu identidad, ¿cómo te proyectas vos hacia adelante en tus hijos, por ejemplo? Bueno, tiene cosas lindas y tiene cosas muy duras. Como por ejemplo, las cosas lindas, bueno, es saber quién uno es lo más lindo del mundo, saber quién uno es, de dónde viene, por qué uno es así, por qué yo me miro al espejo y soy así. Entonces mis hijos han tomado la militancia en el Mesa Afro y la han hecho propia, lo dicen sin ningún tipo de problema, a pesar de que nosotros vivimos en una sociedad donde la persona morocha no es bien vista siempre. Entonces hay episodios como por ejemplo el que yo te comentaba el otro día. Mis hijos tienen 19, 15 y 13 años. El de 15, puntualmente, es una persona que siempre está en la transición entre niño y hombre. Entonces le gusta ir corriendo a donde vaya, al kiosco, a la casa de un amigo. Y yo vivo en un barrio que se llama Pueyrredón. Es un barrio marginal. Y yo le tuve que enseñar a mi hijo que no puede ir corriendo. Porque si él corre en mi barrio, quiere decir que él robó. Claro. Entonces Y lo ese agarra la prejuicio. policía y tengo que salir a ver si está bien. Él la pasa mal porque la policía no te trata bien cuando uno es negro y cuando va corriendo. Entonces te revisan, te hacen preguntas Y son incómodas. esas cosas, ¿no? Que son esas cosas que está bueno que las digas porque es como que la gente piensa que eso pasa en otro lugar y es un cotidiano aquí que no debería ya, pleno siglo XXI, estar presente y realmente lo está, ¿no?
y cómo tenemos que hacer consciente eso, que ese cambio tiene que producirse de manera urgente, ¿no? Exactamente, por eso es muy importante, y a otras cosas a las que apunta la Mesa Afro, es poder educar, por ejemplo, a los inspectores, los inspectores de la municipalidad, cuando van a hacer un control a algunas ferias, donde la mayoría de la gente también es visiblemente morocha y bueno, son maltratados. También me pasó un episodio, mis dos hijos más chicos son más morochos que yo y mi hijo más grande es rubio. Por supuesto, siempre se juntó en el barrio con amigos y en mi barrio hay, ¿cómo se dice? Cuando agarra la policía así al control. Bueno, hay controles de policía así que caen de sorpresa. Y siempre me acuerdo que todos los amigos de mi hijo corrían del más grande, que es rubio, y él se quedó parado y no le pasaba nada. Entonces es muy estigmatizante. Y esta cuestión, esta cuestión de la discriminación tan marcada y tan puntual es algo que realmente es muy complicado. Llega un momento que te saca de las casillas, como por ejemplo yo he tenido que parar un control de yo veo que mi hijo es maltratado verbalmente y es inevitable que te saque de las casillas porque es tu hijo. Lo están tratando de una forma que no corresponde cuando él no hizo nada más que ir con una capucha y la mano en los bolsillos. Y eso es merodeo. Claro. ¿Me entendés? Entonces uno se saca, grita y da pie para que más te digan, más te estigmaticen. Sí. Entonces, bueno, es muy triste, triste que los seres humanos no entendamos aún que las pieles son los envases de las almas, ¿no? Y que realmente marcar esas distancias, qué mal nos ha hecho en la historia de la humanidad, y uno tiene a veces la utopía o el sueño de que logremos algún día construir la paz, ¿no? Sería muy lindo, la verdad que está bueno hablar estos temas en familia, está bueno. A mí me sirvió, por ejemplo, yo tuve la suerte de que mi tía contó esta historia a mí y a mis primos. No le tuve muchos años yo a mi tía, pero llegó a contarme esta historia y fue muy lindo compartirla en familia. Hay gente que no la cuenta porque no son historias lindas, como te decía al principio, son historias de dolor. Entonces uno por ahí, dentro de la familia, no quiere transmitir dolor o no quiere que se sienta mal con ciertas cosas, pero sí las tenés que saber. Y es la única forma de sanar. Y educar. Así es, realmente qué hermoso testimonio. Bueno, gracias. Gracias, Eri. Y yo, como siempre, compartir la poesía. Quiero despedirme de vos con un poema de Shirley Campbell, que es una activista costarricense, afrodescendiente. Se llama Rotundamente Negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Y a esta mujer hermosa vaya mi admiración, mi respeto y mi deseo de que realmente el mundo sea un lugar posible para todos. Y desde este humilde espacio tratar de construirlo. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos acá con Rodolfo Moisés, también de la Mesa Afro Córdoba, que nos ha recibido generosamente en su casa, nos has abierto las puertas. Y contanos, Rodolfo, de vos, de lo que haces. Bueno, voy a tratar de ser, como toda vida, siempre merita un tiempo de contarse, pero voy a ser resumido en esto.
Supongo yo que la parte esta de la cuestión de lo africano, de lo afro más bien, en mi vida se despierta cuando jugaba al básquet y era pequeño y sufrí discriminación sin saber que era discriminación. En el momento me hicieron una prueba odiosa sobre el color de la piel y no me dejaron entrar a un equipo. Yo jugaba en la selección de la ciudad de Córdoba y para un niño de 15 años eso no existe. Uno dice, pero ¿por qué me pasó esto? ¿No? Y pensando que podría ser por cualquier cosa, ¿no? Sencillamente porque uno le cayó mal a la persona que controlaba y demás. Y con el tiempo y la instrucción uno se da cuenta de que había sido víctima de racismo. Soy, junto con mi hermana, somos dos mellizos adoptados en situaciones dudosas, en una época compleja de la historia nacional de mi país, donde la política era perseguida y demás. Entonces nosotros no conocimos a nuestros padres biológicos y fuimos criados por otra familia. Pero tuve suerte en la vida de conseguir gente muy amable que, como yo suelo decir, como decimos aquí, no fue haciendo que uno sea menos sonso, menos tonto, ¿no? Y intento ser leal a esa enseñanza, ¿no? Donde uno reflexiona la realidad que le toca y es sensible con la realidad de las personas que los rodean, particularmente en este punto, en el punto de lo fenotípico, ¿no? Sí. Es decir, es un lugar por donde ha transitado la humanidad y lo sigue haciendo, desgraciadamente, si no, no tendría mucha razón. Esto podría ser sencillamente una charla cordial de otro tipo. Pero donde se presuponen cosas de otra persona en base a los rasgos físicos, ¿no? Y en esta repartija, en mi país, no me toca la mejor parte. En esta casa donde estamos, cuando yo tenía 20 años, me pararon en total 23 veces en la puerta de mi casa y muchas veces eran los mismos policías y me di cuenta de que, bueno, vestía inadecuadamente yo. O por lo menos conseguí solucionarlo de esa forma. Claro, a los parámetros tan pequeños de esa. Sí, porque vestirse con ropa deportiva y ser una persona, no soy pequeño, soy una persona de cierto tamaño, al parecer sugiere que uno es un delincuente. Entonces empecé a vestirme de otra forma y con eso terminé, me empecé a dejar el pelo largo, por ejemplo. ¿Qué marca esa cuestión de ese prejuicio de asociar el color de la piel y la delincuencia? Tristemente es así, pero ¿no? También es porque delinque quien necesita y las comunidades afrodescendientes y afroindígenas son las que más necesitan, ¿no? Como yo suelo decir, así como se hereda la riqueza, se hereda la pobreza, y esto es un mal americano, no es un mal exclusivo de Córdoba ni de Argentina. Entonces las comunidades afrodescendientes en Córdoba y en Argentina normalmente son personas de escasos recursos económicos, y aquellos que militamos esta causa tenemos la suerte de haber recibido alguna educación por la cual nos damos cuenta del proceso del que somos víctimas y tratamos de revertir la situación en realidad para, como decía Gris recién, para los hijos, ¿no? Para que nuestros hijos no padezcan lo mismo, y entendemos que es una labor que nos va a llevar la vida, pero que por otro lado es imprescindible, porque si no esto no se corta nunca, ¿no? Entonces, bueno, mi formación es en historia, en antropología, más que nada hacia la cultura popular, porque es donde yo encuentro que puedo asir, aunque sea lejanamente, la mano de esos ancestros que fueron traídos a raudales aquí en Córdoba. Córdoba vendía negros al Alto Perú,
traían igual número. Esto es algo que me gustaría compartir con los hermanos y las hermanas de otras geografías, el mismo número, hombres y mujeres. Aquí en Córdoba hay varias estancias jesuíticas que comerciaban mulas y negros, ¿no? Y negras de servicio. Era más barato que un negro y una negra tuvieran un hijo y criarlo hasta los 12 años, que era la edad donde se podían vender, o que eran útiles para cierto tipo de trabajo. Era más barato eso que traerlos. La mayoría de los que llegaron aquí fueron embarcados en Angola, pero genéticamente sabemos que hay ancestralidad de Mozambique, sabemos que hay ancestralidad de Botsuana y sabemos que hay ancestralidad de Madagascar junto con Angola, ¿no? Y más o menos la cifra de personas que se estiman ustedes. Mira, para Córdoba, yo lo digo así rápidamente, Córdoba era una aldea pequeña, una aldea de paso, pero un bastión jesuita, ¿no? De hecho, la primera universidad de Sudamérica se funda aquí, en esta ciudad, y sabemos por los censos que han hecho, digamos, los diferentes, el censo más notorio y donde hay un número que es realmente interesante, porque ronda es el 51.8%. Voy a brindarles la bibliografía después para que les lleguen a las hermanas y hermanos a través tuyo, para que lo puedan conocer un poquito más de la africanidad en esta Argentina tan aparentemente blanca. Tan aparentemente, ¿verdad? Donde tenemos un 51,8% entre negros, pardos y mulatos. Es en 1778, que es cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata. Lo primero que se hace es censar, saber quiénes van a pagar impuestos. Entonces hay un número muy específico de quiénes son españoles, que obviamente pagarán como paga un español, indígenas y los negros, porque los negros no pueden pagarlo, digamos, porque la figura legal, esto también es algo que es interesante, seguro que lo conocen la gente de la audiencia. El indígena, luego de la disputa entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, cobra la figura de siervo. No se lo puede explotar excepto que decidan no pagar su condición, ¿no? Claro. Lo que debe de pagar por habitar las tierras del rey. El esclavizado no dispone. Esto también es interesante reflexionarlo. La esclavitud es no poder disponer voluntariamente de tu cuerpo. Y si para eso hace falta destruir lo anímico, lo cultural, lo histórico, se hace. Por eso es que aquí cuando hablamos de lo afro, estamos hablando de algo que es bastante incierto. Sabemos que hay un origen en África, sabemos hoy por la genética, las procedencias, pero es muy difícil reconstruir los elementos culturales que nos otorgan identidad a través de aquello. Están todos mestizados en situaciones opresivas, ¿no? Y por eso es que me aboco, el folclore estudia exactamente esto, en las construcciones culturales, en situaciones de opresión, en medias culturas, ¿no? Entonces, ahí andamos rastreando para, miro aquí a mi compañera de la mesa. Maravilloso trabajo, realmente, de reivindicarse. Y el tema de la mesa Afro Córdoba, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo surge? Se encuentra muy activa. Necesitaría unos 20 miembros más para más o menos funcionar acorde como a las posibilidades, pero cada una y cada uno realiza el trabajo desde este trabajo visibilizador que comentaba mi compañera, lo realiza desde la humildad de su vivir, de su existencia, porque cada uno y cada uno trabaja como cualquier hijo o hija de vecino por ganarse el pan, y destinamos mucho dinero y tiempo a esto, a la Mesa Afro, que obviamente no es una inversión, no es una empresa, no tiene ningún lucro. Creo que los únicos lucros que podemos tener es pedir que Marcela, que es una compañera de la mesa, haga un estofado de lentejas, y hasta ahí. Ese es el lucro que tenemos nosotros. Sí, para adelante. Pero hemos conseguido, a través de la militancia de la mesa, que
se considera, como decía mi compañero, el 27 de abril, el Día de la Cultura Afro-Cordobesa. Fue un proyecto impulsado por la Mesa Afro. Nos encontramos militando un espacio de memoria en la Plaza San Martín, que es donde se vendieron los primeros esclavizados, como comentaba mi compañero también. Nos encontramos en la lucha de ese espacio, que esperamos que sea, a veces uno se piensa si cuál es la real intención de brindar primero una expectativa o una respuesta negativa antes de escuchar, porque con mucha facilidad se ponen sombrillas, se ponen piezas de ajedrez de piedra para homenajear el ajedrez, y cuando intentamos conocer a las personas que construyeron físicamente casi todo el casco céntrico de Córdoba, el patrimonio de la humanidad que constituye la manzana jesuítica, fue hecho con mano de obra esclavizada. ¿Y cómo se silencia eso? Y eso ni siquiera una placa puede ponerse. Entonces, uno quisiera creer que sencillamente hay ignorancia y algo de insensibilidad, pero eso es el mejor de los casos, ¿no? Tal vez haya más conciencia de lo afro de lo que uno cree, por lo menos en ciertos sectores. Por lo pronto, la base social aún no se acepta como afro, porque dice, este es un negro como de acá, como yo, un negro cualquiera. Y todavía no conseguimos unir la idea de que para la gente que no conoce en Córdoba, es tradicional hablar del negro cordobés. No hay chiste, no hay humor que no se haga en base al negro cordobés. Todos nuestros humoristas hablan del negro cordobés, pero todavía no se relaciona que negro es descendiente de esclavizado. Y ese es el trabajo que ustedes están Ese es el trabajo que hacen. Sí. Realmente es fuerte escucharlos, porque ese caudal de seres humanos que tienen que pasar por situaciones como las que ustedes han vivido, duele y conmueve el alma. Ningún ser humano debería, por ejemplo, no haber podido jugar por un color de piel. Si vos me decís, bueno, mira, porque no embocar la pelota y no hay forma, no hay chance, y es una cuestión que pasa por ahí, yo creo que todo es lo mismo que a mí me pongan a cantar, y no. Pero realmente es tan duro, y a mí me emociona mucho, y siempre me lleva a esta cuestión, ¿no?, de entender a las almas y tratar en lo que uno puede estar unidos y luchar por este mundo posible, que realmente nos tenemos que conmover. Yo creo que los seres humanos ya tiene que haber un punto que reaccionemos, porque si no entendemos esta unidad y esta hermandad, no tenemos un buen futuro como seres humanos. Dos elementos, sí. Mira, un corazón abierto y lectura. Y enseñanza, y también conocer la historia contada realmente con una objetividad. Nosotros en nuestro país, y esto lo digo como docente, ha sido tan parcializada la historia y el contar la historia, que creo que tenemos que reivindicar muchas cosas, cambiar, mejorar y contar la historia sin parcialidades. Bueno, vamos a seguir en un ratito con tu música y hacemos un corte aquí. Bueno, continuemos entonces, Rodolfo, que ahora vamos a escuchar tu música, y nos vas a ir contando un poco esta cuestión de lo afro presente en la música. Bueno, sí. Hay una cuestión que quiero comentar y compartirles a las personas que pudieran estar viendo, ¿no? En Argentina,
hay que tratar primero de pensar que Argentina no es una construcción reciente como todos los estados-nación, ¿no? Es decir, al decir de Gramsci, primero fue la política y después la nación, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que las identidades no están sujetas a las construcciones nacionales. Si, es una cuestión de temporalidad. Exacto. Antes, si se quiere, geográficamente éramos España, aquí. Y si fuéramos un poquito más puntillosos, culturalmente tenemos varias raíces en Argentina o varias corrientes en Argentina. En el caso de lo afro hay una corriente litoraleña que abarca los bordes del río Paraná y la desembocadura hacia el río de la Plata, y son sociedades afro con ancestralidad porteña, es decir, de puerto. Nosotros le decimos porteño aquí a la gente de Buenos Aires, pero me refiero a gente de puerto. Y las últimas corrientes migratorias, las últimas corrientes esclavistas son traídas a ese lugar. También hay una migración desde Brasil. En Brasil se había construido el mito que cruzando los ríos podían encontrar la libertad los negros esclavizados. Entonces hemos podido rastrear aquí desde Córdoba y en Argentina gente afro originaria del Brasil o que fue llevada al Brasil, que terminan llegando a la zona cordillerana, particularmente a Mendoza, y aquí en las sierras de Córdoba varios espacios de gente que con ancestralidad en Brasil, afros, que llegan a este lugar pensando que encontraban la libertad. Lo curioso es que hay también se creó el mismo mito para el otro lado. Y tenemos una corriente mucho más antigua que es mediterránea. Dentro de este comercio a Potosí, de esclavizados a Potosí y a Lima incluso, compartimos un camino que se llamó ancestralmente Ñaupañán, que quiere decir el camino de los abuelos, y luego se lo llamó el Camino Real, que era un lugar por donde iban y venían las carretas llevando la mercadería que salía por el Río de la Plata luego hacia Europa. Ingresaban esclavizados y productos elaborados y llevaban la materia prima hacia el otro en sentido opuesto. Entonces estos carreros fueron y vinieron durante muchísimo tiempo de un lugar al otro. No se desarmaba la carreta, no era que llegaba la carreta a un lugar, descargaban todo, ponían todo en otra carreta y se volvían. La misma carreta arrancaba en Buenos Aires o Córdoba y llegaba a Alto Perú o a Lima y de allá volvía. Y la gente nunca viaja sola, la gente siempre viaja con su cultura. Entonces he tenido la suerte alguna vez de estar con la señora Susana Baca y que ella dijera que reconocía en ciertas músicas argentinas la música de sus abuelos, lo cual no es poca cosa. Lo que les quiero compartir es un género musical que aquí se ensaya antiguamente de forma popular, hoy está cooptado por las academias de danza, ¿no? Lo cual es toda otra cosa, sí. No nos vamos a meter ahí, pero es toda otra cosa. No tiene lo popular ya, pero lo tuvo. Una danza que se llamaba malambo, que nuestros gloriosos folclorólogos decían que eran dos que se llevaban mal. Cuando, malambo es una lengua en kikongo que hace alusión a cierta forma de preparar la tierra para sembrar. O sea, y asimismo milonga era algo en mi que era largo, cuando milonga es reunión. Claro, pero bueno, se ha cambiado, se han desvirtuado las cosas en función de la negación de lo negro en nuestra cultura. Así, ¿y qué nos vas a...? Así que lo que les voy a convidar es una pieza de malambo compuesta por mí, que se llama Cimarroneando. Nosotros habrán visto que los argentinos tomamos una cosa en un botecito con una pajita y chupamos de ahí, ¿no? Que es el mate. El mate tiene varias formas de prepararse, pero una es el mate cimarrón. El mate cimarrón es uno que no tiene azúcar, es amargo. Y normalmente la hierba tiene varios usos ya
O sea, en épocas de bonanza uno toma una vez el mate y tira la yerba. No es el caso del cimarrón. Y también hace alusión a un proceso de escape a la libertad. Es una categoría antropológica de la gente que escapa de la situación de opresión, de la situación de esclavitud, y se esconde en algún paraje de estas sierras que tenemos tan cerca aquí, con la esperanza de no ser encontrados y poderse mantener en estado de libertad. Entonces, eso es el cimarroneando. Lo fue antes y hoy intentamos de que lo vuelva a ser, quizás con otro sentido, porque conocerse también es encontrar la libertad. Así que bueno, intentaremos de que sea esto.
Bueno, Rodolfo, ¿qué decirte? Muchas gracias y aprovecho para saludarle. Sé que mucha de la gente que toca música dirá, pero eso es algo que yo más o menos también debo tocar o debo saber lo que hace. Eso es lo que nos une por América. Totalmente. Herencia española, sí. Herencia indígena, sí. Herencia negra, sí. Así que nos encontramos en los ancestros, querida gente. Y bueno, realmente una vida, como digo yo, se nos queda corta para tantas cosas, ¿no? Tantas culturas, tantas personas. Y me voy hoy con el alma llena de amor, esperando y deseando que los seres humanos nos demos cuenta de lo valioso que somos todos, los necesarios que somos todos y que realmente en el mundo hay lugar para todo. Así que les envío un beso, les agradezco, te agradezco personalmente y nos seguiremos encontrando con la gente de la Mesa Afro Córdoba.